Buenos días. Feliz Día de las Madres. Vamos a darle otro fuerte aplauso a todas las madres. Se ven hermosas en esta mañana. Y felicidades a todas las madres también que nos están viendo por internet. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellas también. Hay dos cosas que solo las madres pueden hacer. Es una gracia especial de Dios que Dios les ha dado, de verdad. Es algo increíble. Lo primero es que tienen una habilidad para borrar de su mente las pelas que nos dieron cuando chiquitas. De verdad, mira, esto no es único de mi mamá, porque yo he hablado con mi esposa, con otros amigos, y es como que cuando tenemos, oye mami, ¿te acuerdas aquel día que yo me porté mal? ¿Te acuerdas aquel día que me porté mal y la pela que tú me diste? Yo no me acuerdo de eso. Pero fuera de relajo, lo más importante es que las madres tienen la habilidad, el llamado, la capacidad de cuidar, de nutrir, de velar por el sueño de Dios en sus hijos. Y por eso le damos gracias a Dios por nuestras madres. Y la realidad es que todos los seres humanos, todos los que estamos viviendo en este planeta Tierra, somos portadores del sueño de Dios. Somos portadores del sueño de Dios. Y aunque esto es aún más real en una madre, porque literalmente por 9 meses carga en ella el sueño de Dios, que somos sus hijos, también es real para todos los que existimos hoy. Tú eres el sueño de Dios y Dios ha depositado sus sueños en ti. Tú naciste con un propósito, con un sueño de parte de Dios para el beneficio tuyo y para el beneficio más importantemente del mundo entero. Tú no naciste por casualidad, tú no naciste por accidente, tú no naciste simplemente porque tus padres tuvieron una noche de pasión. Tú naciste porque desde antes de la fundación del mundo Dios te pensó, Dios te soñó y en ti depositó sueños que vienen de Él. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Quizás tú te preguntas en esta mañana. Yo creo que nosotros los que tenemos el honor de ser padres, hay algo que nos llena de orgullo y es cuando nuestros hijos se parecen a nosotros. Y yo estaba contando esta mañana que el día que nació mi hija, yo no pude estar porque en realidad fue una cesárea de emergencia y yo estuve ahí con mi esposa todo el tiempo, pero al final se la tuvieron que llevar de emergencia y la abrieron. Entonces tan pronto sacaron la niña, lo primero que dijo la doctora fue: ¡qué prieta más linda! ¡Qué prieta más linda! Y ahí el pecho se le infló a su madre. Se parece a mí. Se parece a mí. Y quizás ella no se parece a mí físicamente, démosle gracias a Dios por eso. Se parece a su madre, hermosa como su madre, pero sí tiene cosas. Yo veo en ella cosas que son mías. Y a veces yo la miro, quizás como dijo algo, como una actitud que tuvo, algo que se pareció a mí, uno como que se enorgullece en eso. Y yo quiero que tú sepas que Dios puso en ti rasgos, características que provienen de Él, porque el sueño de Dios eres tú. El sueño de Dios eres tú y el sueño de Dios está en ti. Mira, fue tanto así que cuando comenzó todo esto, la Escritura nos relata en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. O sea que cuando a Dios se le ocurrió hacernos a nosotros, dijo: no, yo voy a hacer a mis hijos que se parezcan a mí. Y nos hizo y dijo: mano, yo estoy orgulloso de esto. Yo estoy orgulloso de mis hijos. Mira cómo se parecen a mí. Y le dio a la humanidad unas instrucciones: sean fructíferos y multiplíquense. Y esto no tiene que ver exclusivamente con multiplicarse, con tener hijos, sino Dios nos llama a ser fructíferos, o sea, a dar frutos. Porque el sueño de Dios, nosotros somos portadores del sueño de Dios, porque el sueño de Dios siempre fue junto a sus hijos llevar a cabo su voluntad. ¿Qué es lo que significa esto? Que el sueño de Dios es demostrarle a todo el mundo su gloria a través del cumplimiento de sus sueños en ti.
¿Ok? Dios depositó sueños en ti que Él quiere glorificarse cuando ellos se cumplan para que el mundo se dé cuenta dentro de ti lo que Él sembró para el beneficio de los demás. Para el beneficio no solamente tuyo, sino para que el mundo vea su gloria en ti. Porque tú eres el sueño de Dios. Mira que Dios no creó, Dios pudo habernos hecho como que robots. Él no hubiera hecho, quizás si fuera yo, para ahorrarme el dolor de cabeza, hubiera hecho robots que tan pronto yo diga algo, ellos lo hagan. Obedézcanme. Yo no sirvo para eso de hacer el robot, perdónenme. Yo no soy bailarín ni nada de eso. Pero si hubiera sido yo en mi humanidad, quizás hubiera hecho como que no le hubiera quitado la opción de tomar decisiones. Porque si hay algo que los padres saben es que las decisiones que toman sus hijos muchas veces nos traen sufrimiento. ¿Verdad que sí? Mi hija solo tiene 4 años y todo el tiempo yo sufro por sus decisiones. Y no me quiero imaginar cómo sea de cuando cumpla 13 y traiga el primer muchacho a la casa. Pero lo cierto es que Dios no nos creó robots, Él creó seres pensantes, vivientes, porque como dice un amigo pastor, Dios no es un Dios de esclavos, Él es un Dios de libres. Él es un Dios, y los libres, ¿qué hacen? Los libres piensan, los libres toman decisiones. Entonces Dios nunca nos creó simplemente como que para estrictamente lo obedezcamos sin pensar. Él quiso hijos que lo amaran lo suficiente como para trabajar junto a su padre. Si hay algo que yo he aprendido de mi papá y aún de mi suegro, es que a todo padre le gusta trabajar junto a sus hijos. Y aún con mi hija, a veces ella está pintando, coloreando y yo la empiezo a ayudar y realmente lo que está haciendo es un disparate, aunque en mi mente es una obra maestra. Pero me gusta hacer eso con ella, aunque cometa errores, aunque se salga de las líneas. Aunque yo sé que yo puedo hacerlo mejor que ella. Pero hay algo hermoso cuando un padre, una madre trabaja con su hijo, porque es un momento que hay algo especial en eso. Al final del día, Dios lo que quería era amarnos y que lo conozcamos profundamente y que lo amemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso es que el sueño de Dios fue, mira, yo voy a crear a la humanidad para que sean mis hijos y para que yo me glorifique por los sueños que yo voy a cumplir en ellos, mi sueño depositado en ellos. Es lo que vemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 27. El sueño de Dios para la humanidad siempre ha sido demostrar su gloria a través del cumplimiento de su perfecta voluntad en su Hijo, porque la Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces no lo vemos, pero al final sí. A veces en el proceso no lo vemos porque los procesos son dolorosos, porque a nadie le gusta cruzar desiertos y enfrentar tempestades, pero al final cuando miramos hacia atrás y decimos, por eso es que Dios, tú permitiste todo esto, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero esto es especialmente cierto en las madres. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes de formarte en el vientre, este es Dios hablándole al profeta Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. O sea que vemos que Jeremías, aún antes de ser concebido, Dios lo había soñado y lo había separado para algo especial. Y el error que cometemos muchas veces, las personas que quizás domingo tras domingo venimos a la iglesia y vemos quizás cómo Dios usa a gente como yo hablando al frente, o gente como los que cantando desde el frente, pensamos que esa promesa o este versículo es solo para esa gente que está separada para servir de esa manera en el ministerio, cuando la realidad es que esta es la verdad de todo ser humano. Que antes, mucho antes aún de la fundación del mundo, Dios te soñó. Te separó para un propósito más grande de lo que tú puedas pensar.
Y que a veces en lo ordinario de la vida se nos puede perder de vista que nuestras decisiones hoy y los sueños cumplidos de Dios en nuestra vida hoy van a trascender generaciones, aunque parezca ser pequeño hoy. Aunque parezca ser pequeño hoy. Así que mira qué privilegio tienen las madres de no solo ser portadoras del sueño de Dios, sino que literalmente en ellas cargan sueños de Dios. Y ahora yo sé que hay muchas mujeres aquí que tal vez dicen, bueno, yo nunca cargué en mi vientre a mi hijo, a mi hija. Y yo quiero decirte que más importante que una madre que carga en su vientre por 9 meses a un niño es aquella madre que decide amar, cuidar, proteger y criar a un niño el resto de su vida. Y tanto así que hay una historia que a mí me encanta. A veces hay un libro bien corto en la Biblia que se llama el libro de Ruth. Y habla la historia de esta mujer que tenía 2 hijos y los 2 hijos se casaron y más tarde los hijos mueren y la mujer le dice a sus nueras, váyanse, ustedes son jóvenes todavía, pueden conseguir quizás alguien, un marido de nuevo. Y una de las nueras llorando la abraza y se va, pero la otra que se llamaba Ruth le dice a su suegra Noemí, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir. Mi Dios va a ser tu Dios. O sea, mi Dios es tu Dios. Mi pueblo es tu pueblo. Yo me voy contigo hasta las últimas consecuencias. Y lo que a veces vemos es la decisión honorable de Ruth de quedarse con su suegra, pero lo que no vemos es que para que ella tomara esa decisión tuvo que haber una figura materna que cuidara, que invirtiera en Ruth, aún que no la trajo al mundo. O sea, Noemí fue una madre espiritual para Ruth. El amor que Noemí le mostró mientras ella estuvo casado con su hijo fue lo que provocó en Ruth decirle, ¿sabes qué? Mi esposo murió, pero tú eres mi mamá. Quizás no me traiste al mundo, pero tú eres mi mamá. Y yo me voy a quedar contigo. Y tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. Y más adelante lo vemos porque a través del libro ella aconseja a Ruth. La guía, la dirige. Y al final, para hacerle el cuento largo corto, cuando nace Jesús en este mundo que vemos su genealogía, ahí está Ruth. ¿Por qué? Porque tuvo una madre espiritual que le demostró un amor tan y tan profundo que pudiendo haberla abandonado para ella velar por sus intereses, ese lazo no se rompió y le dijo, yo me voy a quedar contigo. Yo me voy a quedar contigo. Así que les digo todo esto para que aquellas madres que quizás nunca han tenido un hijo y que han adoptado o que tal vez no han adoptado legalmente, pero tienen hijos e hijas espirituales, tengan esto por certeza. Ustedes son portadoras del sueño de Dios. Ustedes son cuidadoras del sueño de Dios. Ustedes son las que nutren el sueño de Dios, que lo cuidan. Y si vamos a hablar de esto, necesitamos hablar de María, la madre de Jesús. Qué honor más grande. Para mí el honor mayor que ha tenido un ser humano en esta tierra lo tuvo María. De ser escogida por Dios para literalmente cargar el sueño de salvación y proteger ese sueño de salvación para el mundo hasta su cumplimiento. Y a veces en la iglesia evangélica como que nos cohibimos de hablar de esto para que no nos tilden de ecuménico o lo que sea, pero es una realidad. No hubo mayor honor para un ser humano que ser madre de nuestro Salvador. Y la realidad es que en el momento que María recibe ese sueño, esa promesa, esa palabra
que la visita un ángel, se le aparece un ángel y le dice, tú vas a ser madre del Salvador del mundo, el Mesías va a venir al mundo a través de ti y el Espíritu Santo va a hacer que concibas sin haber conocido a tu marido. Qué lindo se escucha. ¡Wow! Tremendo. Pero lo que no sabemos muchas veces es que desde que tú recibes el sueño, desde que recibes la promesa hasta su cumplimiento, hay un largo camino lleno de retos, de desilusiones, de tormentas, de tempestades, de terremotos, de desiertos. Y a veces nos cansamos en el camino y flaqueamos porque no vemos ese cumplimiento del sueño que depositó en nosotros y decidimos dejar de soñar, decidimos dejar a un lado lo que Dios ha depositado en nosotros y decimos, quizás no fue Dios que me dio esta promesa, quizás no fue Dios que me dio este sueño. Y si hay alguien que enfrentó dificultades en el camino del recibimiento del sueño a su cumplimiento, fue María. Imagínense ser un adolescente. La mayoría de los teólogos creen que María era una teenager cuando el ángel se le aparece. Y estás comprometida para casarte y de momento Dios te dice que vas a quedar embarazada y lo primero que tienes que decirle a tu prometido es, se me apareció un ángel y ahora estoy ya embarazada. Yo no sé usted, pero si Dayan me hubiera dicho eso cuando estábamos comprometidos, no estuviéramos aquí. Y gracias a Dios que pues muchos sabemos la historia, un ángel también se le aparece a José y le confirma todas estas cosas. Pero ok, el primer problema se resuelve, pero ahora está toda una comunidad que ha visto a María crecer y desarrollarse. Y yo me imagino que si Dios escogió a María fue porque era una joven noble, una joven que amaba a Dios, que procuraba vivir conforme a sus mandamientos. Y quizás había muchas personas envidiosas de eso. Y en el momento que alguien cae, lo primero que hacen los envidiosos es señalarlo. Imagínense toda una comunidad como que, espérate, pero esa no era la nena buena del barrio. Esa no era la chica que, wow, que todos decían, wow, qué niña buena. Mira, mira cómo tiene la barriga. Todo el mundo señalándola, todo el mundo juzgándola. Imagínense estar en esa posición. Y muchos de nosotros hemos recibido sueños de Dios que la gente no entiende y hemos sido señalados por eso también. Pero necesitamos recordar que esto no se trata de lo que la gente pueda decir o pensar de ti. Esto se trata de lo que Dios te prometió. Esto se trata del sueño que Dios puso en ti. Que la gente piense lo que le dé la gana. Luego, da luz a Jesús. Y alrededor de a los 2 años, el rey Herodes se entera que el rey de los judíos nació. Y que tiene alrededor de 2 años, y dice la historia que él mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años. Y ahora usted imagínese estar en esa situación. Que se le aparezca un ángel y le diga, recoge tus cosas y vete porque quieren matar al niño. Y no solo recoge tus cosas y vete, sino vete a un sitio que no hablan tu idioma, que no tienen tus costumbres, que tienen otros dioses. Un sitio completamente diferente a todo lo que has conocido toda tu vida y te vas a ir tú, tu esposo y tu hijo solos. Y ella se mantuvo firme, no flaqueó. Imagínate regresar luego una vez más a tu tierra, sabiendo lo que le espera a tu hijo, sabiendo el sufrimiento que le espera, sabiendo la muerte que le espera. Imagínate que tienes un hijo y que el doctor cuando te lo da te dice, este niño tiene una fecha de expiración. Este niño va a llegar hasta tal edad y ya. Y tú toda tu vida cargar con un sueño que tiene una fecha de expiración. Y amar a ese niño y cuidar de ese niño sabiendo un día lo van a maltratar. Un día va a sufrir, un día va a morir.
Y luego, imagínate ver a ese hijo levantarse y comenzar su ministerio y ser rechazado por tu familia y por tus amigos. La Escritura cuenta la primera vez que Jesús fue, después de comenzar su ministerio, a la sinagoga en donde él escuchó toda su niñez la Escritura. Y dice la Escritura que abrió el libro de Isaías, leyó una porción mesiánica y dijo: esta profecía se cumplió hoy ante ustedes. Y dice que sus propios amigos lo sacaron para apedrearlo. Imagínense usted ser la madre de Jesús y ver eso. Que sus amigos de su niñez lo quieren apedrear. Que las autoridades religiosas y políticas están persiguiéndolo. Y por último, imagínate levantarte un día y que te llegue la noticia: mira, arrestaron a tu hijo y quieren condenarlo a muerte. Y tú llegar corriendo a donde está y ver cómo lo escupen, lo maltratan, lo azotan y finalmente lo crucifican. Y tú ver el sueño que una vez tuviste en tus manos muriendo. ¿Qué mantuvo a María firme? ¿Qué mantuvo a María en pie? Yo creo que la clave está en lo que dice Lucas capítulo 2 acerca de esta gran mujer. Lucas 2 nos cuenta la historia de Navidad, que muchos de nosotros sabemos, cómo Jesús nació en un pueblito llamado Belén, en un pesebre, porque no había lugar en ningún otro hotel. Tuvieron que llegar literalmente a un establo. Y dice también que esa noche se le aparece un ángel a unos pastores de ovejas que estaban cuidando su rebaño. Y le dice el ángel: hoy nació el rey en Belén. Hoy el Mesías, la salvación del mundo, nació en Belén. Y lo vas a encontrar en un pesebre de esta manera. Vas a pedir allá al lado del McDonald's, a la mano izquierda. Era boricua el ángel. Vas a pasar la panadería. Y dice la Escritura que luego que el ángel le dio esta información, se aparecieron cientos, quizás miles de ángeles en el cielo cantando gloria en las alturas y en la tierra paz. Y dentro de esta experiencia, este es el contexto de esta escritura que voy a leer. Dice que los pastores llegaron allí y después de verlo, o sea, después de ver al niño, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores se quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Otra versión dice que meditaba constantemente en ellas. ¿Cómo pudo María atravesar en pie el camino desde el recibimiento del sueño hasta el cumplimiento? Porque guardó esa promesa, guardó el sueño que Dios le dio en su corazón y constantemente se recordaba del sueño de Dios para su vida y para la humanidad. Cuando Herodes decidió perseguir al niño y ella tuvo que huir, ella recordó el sueño que Dios le dio. Y como todos los días pensaba en él, aun cuando las cosas se ponían difíciles, ella recordaba: no, esto es lo que Dios prometió. Este es el sueño que Dios me dio. Aunque yo esté viendo lo contrario ahora, yo sé que Él va a cumplirlo, porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de... Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios no cambia. Los que cambiamos y fallamos somos nosotros. Pero lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Quizás no en el tiempo que tú estás esperando, quizás no de la manera que tú estás esperando, pero el sueño de Dios que tú llevas portando toda tu vida, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. ¿Cómo soportó tanto dolor y sufrimiento? Porque ella sabía que la cruz no era el fin. El sacrificio no era el final. Ella sabía lo que le esperaba a Jesús, la gloria que le esperaba a Jesús después de la muerte. Y tal vez hoy tú sientes que el sueño de Dios en tu vida ha muerto.
que quizás como madre el sueño que por tanto tiempo cuidaste hoy se encuentra lejos de Dios. Recuerda la promesa. Recuerda quién te dio el sueño. Y cuando lleguen esos momentos, cuando parece como que, espérate, pero esto va de mal en peor, guarda ese sueño en tu corazón y procura meditar en él. Procura meditar en él. Dios te prometió, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Quizás hoy no lo ves, quizás hoy está lejos, pero el que prometió va a cumplir. Cuando el enemigo venga a meterte cosas en la cabeza de que mira, de verdad que no fue Dios el que te prometió, de verdad que no fue Dios el que te dio el sueño, porque mira, las cosas parecen ir en dirección contraria, recuérdale. Esto es lo que el Señor me dijo, esto es lo que Él me prometió y este es el sueño de Dios para mi vida. Quizás Dios puso un sueño en ti de comenzar tu propia empresa, pero hoy te encuentras en el puesto más bajito de la empresa para la cual trabajas. Y tú dices, quizás va a ser imposible, quizás el sueño fue mío, quizás fue una idea loca que llegó a mi mente. El que puso el sueño en ti, lo va a cumplir. El que puso el sueño en ti, lo va a cumplir. Porque la realidad es que sí, hay cosas que queremos y que imaginamos que no necesariamente son sueños de Dios, pero hay sueños que cargamos toda nuestra vida. Que por más que tratemos de olvidar, siempre regresan. Por más que tratemos de dejarlo a un lado, siempre vuelven y nos persiguen. Y es Dios recordándote, naciste con un propósito. Naciste como mi sueño y quiero cumplir ese sueño. Quizás hoy tú recibiste un sueño de parte de Dios, una promesa de que te iba a bendecir tanto que iba a poder ser de bendición para muchos, pero hoy te sientes en un hoyo económico. Te sientes como que, espérate Dios, pero tú me prometiste que me ibas a bendecir. Yo he sido un buen mayordomo de lo que tú me has dado, pero mira en la situación que me encuentro. Tranquilo, que la cruz no es el final. Tranquilo, el sufrimiento no es el fin. Y aunque nos encontremos desilusiones de camino al cumplimiento del sueño, siempre y cuando guardemos ese sueño en nuestro corazón y pensemos, meditemos en él con frecuencia, nos vamos a mantener enfocados en la meta. Y Dios va a cumplir su sueño en nosotros. Tal vez llevas orando por tu matrimonio mucho tiempo y recibiste una promesa de restauración, pero cada día se pone peor, cada día se pone peor. Recuerda lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo que no iba a terminar en divorcio, no va a terminar en divorcio. Eso, cuando mi esposa y yo estábamos separados, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo me eché a llorar en la bañera mientras me duchaba y le decía, Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Y el Espíritu Santo me dijo claramente, esto no va a terminar en divorcio. Y al final de todo esto, ella te va a amar más aún de lo que lo hizo anteriormente. Ahora, escúchenme bien, porque ustedes están viendo el resultado, pero en el proceso, después de esa promesa, las cosas fueron de mal en peor. No fue que ya la otra semana estábamos juntos y estábamos, wow, tremendo. Casi un año estuvimos separados. Y ese año para mí se sintieron como 10. Se sintieron como 10 años. El enemigo tratando de decirme, mira, en realidad eso son cosas tuyas, eso es tu mente diciéndote, eso es lo que la sociedad nos quiere decir, ¿verdad? No, es que en la psicología hay que decir esto. Yo creo en los psicólogos, yo creo en la ciencia, pero creo más en Dios. Y sé que Dios nos habla, sé que Dios habla a nuestros corazones, sé que Él habla a través de la Escritura, sé porque lo he vivido. Así que si Dios te dio una promesa, si Dios te dio un sueño, no la sueltes cuando las cosas se pongan difíciles. No la sueltes cuando el día se ponga oscuro. Porque solo los que se mantengan firmes hasta el final van a ver el cumplimiento de la promesa. Eso recuerdo, no lo tenía ni en mis notas, pero hace un tiempo escuché la historia de un
granjero estadounidense que en los tiempos de el rush de oro, el boom de oro que hubo en el oeste, vendió todas sus cosas y se fue porque escuchó que allá pues había oro y había unos acres que él compró con ese dinero para buscar minar oro. Y empezó a buscar y empezó a buscar y empezó a buscar y empezó a buscar. Y estuvo tanto tiempo que se cansó. Vendió por la mitad de lo que lo había comprado a otra persona, que cavó 2 semanas y encontró oro. 2 semanas. Quizás tú estás a 2 semanas del oro en tu vida. Quizás tú estás a 2 semanas del cumplimiento de la promesa en tu vida. No te des por vencido, no te des por vencida. Dios está contigo. Quiero ir terminando porque sé que es Día de las Madres y todo el mundo quiere ir a comer. Pero en estos días estaba meditando en el famoso pasaje cuando Pedro camina sobre el agua. Dice la historia que Jesús mandó adelante a sus discípulos a cruzar la orilla y en el bote se les presentó una tempestad. Y ellos llevaban luchando con la tempestad, pero no podían. Y de momento a lo lejos ven como si fuera un fantasma. Y se escandalizan y de momento les grita a Jesús que estaba caminando sobre el agua. Le dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice, si de verdad eres tú, llámame para yo caminar hasta donde tú estás sobre la agua. Y Jesús le dice, ven. Y aquí lo que necesitamos entender es que la fe que nosotros tenemos proviene de Dios. O sea, Pedro recibió fe para caminar sobre las aguas, pero está en él ejecutarla. Está en nosotros ejecutar esa fe. Por eso es que la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Porque aunque recibimos la fe del Padre, tenemos que ejecutarla. Entonces, el detalle es que muchas veces recibimos la fe y la ejecutamos, pero en el camino desviamos nuestra mirada del invisible para ver lo visible. ¿Qué es lo visible? Las circunstancias que tenemos al frente. Las circunstancias que nos dicen que la promesa de Dios no se va a cumplir, que es imposible. Es el hijo que está lejos, es el matrimonio que está roto, son los estudios que estás fracasando, es la situación difícil, el desierto, la tempestad. Ponle nombre. ¿En dónde está puesta tu mirada? Mientras tu mirada esté puesta en el invisible, no te va a hundir. Pero en el momento en que nos enfocamos en lo que podemos ver, en lo que tenemos frente, en lo que nos dice, mira, es imposible, el sueño de Dios para tu vida es imposible, nos comenzamos a hundir. Es solo cuando recordamos a aquel que nos dio el sueño, nos enfocamos en el que nos dio el sueño, en el que nos dio la promesa, y lo miramos a Él y decimos, quizás esto parece ser imposible, pero yo le sirvo a un Dios que hace de lo imposible posible. Que caminamos en pos de lo que Él nos dijo y vamos a ver el cumplimiento. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Ahora también quiero que entiendas que el mejor momento en tu vida no va a ser ver el cumplimiento del sueño de Dios. No va a ser la cima. No va a ser ese momento que digas, wow, lo logré. Al final de tu vida, cuando mires hacia atrás, los mejores momentos de tu vida los vas a vivir de camino al cumplimiento de ese sueño. Siempre y cuando lo hagas de la mano del Dios que te llamó. Siempre y cuando lo hagas de la mano del Dios que te escogió, que te soñó. Así pasa muchos padres que he compartido que ya sus hijos están en la universidad y se han casado. El momento más especial no fue la boda, no fue la graduación, no fueron los logros. Son memorias lindas y son momentos importantes.
Pero lo que la mayoría de las personas recuerdan son los momentos aparentemente ordinarios en el que esos lazos familiares se hicieron inquebrantables. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si existe un camino entre el recibimiento del sueño y su cumplimiento, es porque lo que Dios quiere hacer en ese camino en ti es algo increíble. Lo que Él quiere formar en ti es algo indestructible. Así que de camino al cumplimiento del sueño, disfruta la jornada. Disfruta la jornada. Cierra tus ojos conmigo. Y en tus propias palabras, pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué estás hablando hoy a mi vida? ¿Qué me estás diciendo hoy? Quizás por mucho tiempo intenté olvidar los sueños que depositaste en mí. Pero ayúdame a una vez más guardarlo en mi corazón y traerlo consistentemente a mi memoria, para que cuando el día difícil llegue me pueda mantener firme sabiendo que tú vas a cumplir tu promesa. Y hoy te damos gracias también, Señor, por nuestras madres, aquellas que cuidaron de tus sueños en nosotros, aquellas que desde pequeños nos hablaron de los sueños que tú tenías para nosotros. Si hoy somos quienes somos, es gracias a esas madres también. Bendícelas, Señor, y continúa dándoles la fortaleza y la sabiduría para seguir siendo portadoras de tus sueños, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y rápido, antes de que se vayan, quiero hablar también a aquellos que quizás vinieron hoy obligados por su mamá, su abuela. La semana pasada yo decía, ¿sabes qué? El Día de los Padres está casi vacía la iglesia, pero el de las madres, si tú me quieres dar un regalo a mí, tú vas a estar allá al lado mío el domingo. Yo lo he escuchado también, tranquilo. A ti que quizás no te consideras un hijo de Dios o nunca le has abierto tu corazón a Dios, quiero recordarte que tú eres el sueño de Dios. Tú no naciste por casualidad. Tú no naciste por accidente. Tú no estás en esta vida simplemente para algo vano. Hay un sueño trascendental en ti de parte de Dios. Y quiero que sepas que Dios te ama tal como eres y tal como estás. Sabes que tú no tienes que cambiar para venir a Dios, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de cambiarnos. A veces la gente piensa, no, es que yo tengo que arreglar mi vida. Si voy para la iglesia, no, y hay cosas que yo tengo que dejar de hacer, hay cosas que yo tengo que arreglar. Ven tal como está. Dios te ama así. No, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más o menos. Él ya te ama completamente. Pero escúchame bien. Él sí quiere transformarte para tu bien y para el bien del mundo entero. Él quiere cumplir sus sueños en ti. Y sus sueños, nos dice la Escritura, que sus planes son de bien y no de mal. Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza. Ábrele hoy tu corazón a Dios. Yo no te voy a pedir que levantes la mano. Yo no te voy a pedir que pases aquí. Aquí no hay un poder especial. El poder está ahí contigo. Dios está ahí contigo. Tú le abres tu corazón, Él viene a vivir aquí, no en el altar. Así que ahí donde estás, yo solo te pido que en tus propias palabras le digas, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Yo quiero conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu amor es incondicional, es inquebrantable, no se cansa y sigue yendo tras de nosotros porque quiere ver tus sueños cumplidos en nosotros. Gracias porque esos sueños son buenos, aun cuando no los entendemos son buenos. Y al final de nuestras vidas nos vamos a dar cuenta de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.